Pues Esdras 2. Gracias, Johnny, por haber leído. Sé que requiere atención y un esfuerzo, así que también doy gracias a vosotros por estar atentos. Y pues quizás estás pensando que hoy no va a haber predicación, sino clase de matemáticas o examen de letrear estos nombres. Pero sí, vamos a dedicar un momento para hablar de Esdras 2. De hablar de tanta lista de personas que aparecen aquí, ¿vale? Es un pasaje obviamente curioso e incluso seguramente, no sé si hay alguien que ha intentado pues memorizar esta parte de la Biblia. Por ejemplo, los hijos de Babel 623, Esdras 2:11. Pues fuera de bromas, queremos hablar de esta lista de nombres. Sabemos que pues, una lista de nombres puede servir como registro, puede servir como documento histórico, qué personas estuvieron presentes, qué es lo que hicieron. ¿Por qué los nombres son importantes? Es que sabemos que detrás de cada nombre hay personas, cada persona con su propia historia, cada persona con sus éxitos, con sus fracasos. Y obviamente detrás de cada persona hay un Dios creador. A pesar de tener diferentes nombres, algo que todos tenemos en común es haber sido creados a la imagen de Dios. Es decir, que fuimos creados por Dios, pero también fuimos creados para Dios. Entonces, sí quiero traer a vuestra memoria seguramente palabras que os suenan, que encontramos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto incluye también Esdras 2, ¿vale? Esdras 2 forma parte de lo que es la palabra de Dios, por lo cual Esdras 2 es inspirada por Dios, por lo cual Esdras 2 es útil para enseñar. Y eso nos quiere decir que no es por ninguna casualidad que Esdras 2 aparece aquí en la Biblia. Aparece porque Dios quiere que esté aquí. Dios quiere enseñarnos incluso a través de una lista. Porque lo que vamos a intentar ver es que Esdras 2 se trata de mucho más que simplemente una lista de nombres. Yo creo que el tema principal de Esdras 2 que vamos a ver es que forma parte de una hermosa historia sobre un Dios restaurador, un Dios que restaura a su pueblo. Nos habla de un Dios que rescata a su pueblo del exilio y lo redime, sobre un Dios muy personal, un Dios que conoce absolutamente todo de nuestras vidas, un Dios que quiere guiar y cuidar y proteger a sus hijos. Entonces, Esdras 2 también se trata de muchas personas, obviamente, pero detrás de cada una de estas personas está el Dios que trae restauración. Entonces, vamos a hablar de eso en esta mañana. Vamos a ver que hay personas que salen del exilio gracias a la obra de Dios. Estas personas llegan de nuevo a su tierra prometida. Entonces, vamos a salir de Babilonia en esta mañana. ¿Estamos preparados? Venga, vamos a orar y luego entrar en el pasaje de hoy. Dios, te damos gracias por tu palabra inspirada, Señor. Yo reconozco que sería muy fácil saltar por este pasaje, porque qué exagerado, pues tanto nombre, tanto número, Señor. Pero confiamos que tú quieres hablar a nosotros en esta mañana, incluso a través de Esdras 2, Señor. Te damos gracias por tu obra fiel, Señor. Gracias por ser fiel en cumplir con tus promesas. Vemos tu fidelidad detrás de cada nombre, de cada persona aquí, Señor. Y queremos declarar que vemos tu fidelidad también en nuestras vidas, Señor.
Vemos tu fidelidad en el hecho de que podemos estar reunidos hoy para escuchar de ti, Señor. Tú quieres traer claridad y dirección a nuestras vidas. Así que pedimos que nos abras nuestros ojos para verte, para entenderte, Señor. Utiliza tu palabra, incluso como Esdras 2, Señor, para traer convicción de nuestro pecado y ayudar a ver la grandeza de tu obra, Señor, tu obra redentora, tu deseo de restaurar nuestras vidas. Así que oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues yo creo que hace falta un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, por si alguien no estuvo. Empezamos esta serie sobre Esdras, un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y Esdras junto con Nehemías cubren pues casi 100 años de historia. Y pues nos habla acerca de 3 etapas principales guiadas por 3 líderes distintos, Zorobabel, Esdras y Nehemías, que estos líderes ayudan a llevar los exilios, el pueblo de Dios, a la restauración. Donde sobre todo Esdras se trata de la restauración del pueblo de Dios. Y justo donde comenzamos la semana pasada, estuvimos viendo cómo ya lleva el pueblo de Dios 70 años en cautiverio en Babilonia, es decir, que viviendo fuera de Jerusalén, fuera de la tierra prometida. Ya el templo había sido destruido. Y lo que sucede en Esdras 1 es que llega un decreto de parte de un rey, Ciro, rey de Persia, que también fue cumplimiento de la profecía de parte de Jeremías y también Isaías. Y en ese decreto, ¿qué es lo que vimos? El pueblo de Dios por fin tiene permiso para regresar a su tierra, regresar a Jerusalén. Y no solo eso, sino permiso para reconstruir la ciudad. Iban a construir de nuevo Jerusalén. Pero no solo eso, sino también reedificar el templo, la casa de Dios. ¿Vale? Es como comienza Esdras 1. Con ese decreto. Pero también estuvimos viendo pues un poco la respuesta del pueblo. Como algunos se prepararon para levantarse, para subir a Jerusalén, pero otros que se quedaban ahí en Babilonia. Y eso sí, ayudaban a los que iban a volver a Jerusalén. Y incluso en Esdras 1 pues termina con una lista de utensilios que estuvimos hablando de cómo vemos el deseo de Dios de ser adorado y también la provisión de Dios para adorarle como Él quiere que le adoremos, ¿vale? Entonces, aquí estamos en Esdras 2 y vamos a hablar de los que subieron del cautiverio y tranquilos, no vamos a leer todo de nuevo, ¿vale? Pero sí, algunos versículos sueltos vamos a volver a leer. Entonces, me gustaría empezar con versículos 1 y 2. Esdras 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reumen y Baana. Entonces, ya sabemos, en base a Esdras 1, que no todos volvieron a Jerusalén. Pero estas sí son las personas que vuelven. Estas son las personas que salen del cautiverio, salen de Babilonia. Unos 1450 kilómetros más o menos de Babilonia a Jerusalén. Entonces subir a Jerusalén tardaría pues unos 4 meses. Desde Babilonia, y vemos que salen bajo el liderazgo de Zorobabel, junto a otros líderes más. Y si nos ponemos a contar, vemos aquí en Esdras 2, pues hay 11 líderes, Zorobabel más 10. Pero también hemos visto en capítulo 1 que hay uno que se llama Sasbazar, que quizás esos 12 hombres pues también sirven como símbolo representando las 12 tribus de Israel.
que ya sabemos que 10 tribus se habían perdido, pero aún 12, digamos, están volviendo a Jerusalén. También sirve como quizás una sombra para ayudarnos a ver los 12 apóstoles y cómo Dios los utilizó en el comienzo de la iglesia. Y vale, tenemos esta lista de personas que vamos a seguir hablando de ellos, pero ¿cuál fue el propósito de volver a Jerusalén? Todos salen, pero hay un solo propósito y se trata de la adoración, se trata de reedificar el templo de Dios. Entonces ahí vamos con la lista de las familias que regresaron, empezando con los varones del pueblo de Israel, un registro de las cabezas de las familias, versículos 3 a 35. No sé si alguien está aquí como yo, en plan, me gustan los números, entonces al estudiar y preparar esta predicación, pues sí, confieso que me he puesto a crear una hoja Excel para apuntar los números y ir sumando las cantidades de esas personas, ¿no? Y en total, pues, hay 24.144 varones del pueblo de Israel, esos hombres que representan las cabezas de las familias. Luego también hay los sacerdotes, levitas, trabajadores del templo que también regresan junto a esos líderes. En total hay 4.289 sacerdotes y podemos recordar que el sacerdocio y los sacrificios nos hablan acerca de la provisión y la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para permitir a los pecadores que se acerquen a Dios. Entonces, claro, si estamos hablando de tener que reconstruir el templo, pues es obvio que debe haber sacerdotes que trabajan ahí en el templo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que 1/10 parte de los que volvieron eran sacerdotes. Luego, en cambio, los levitas, solamente 74. Se puede leer acerca de los levitas en Números 3, por ejemplo. Sabemos que la tribu de Leví fue escogida para servir en el ministerio del tabernáculo. Y dice así en Números 3:10, y construirás a Aarón y a sus hijos para que ejercen su sacerdocio. Entonces, es curioso porque todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran necesariamente sacerdotes, ¿vale? Entonces tenemos los sacerdotes, los levitas, también los cantores, los hijos de los porteros, tenemos los sirvientes del templo, también los hijos de siervos de Salomón. Y luego llegamos a una porción de personas que ni siquiera fueron registradas, digamos, sin papeles, si quiere decir. Y voy a volver a leer en 59 a 63. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán, Emer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. ¿De qué nos habla esta parte? Personas que supuestamente eran sacerdotes, pero no podían demostrarlo. Entonces, ¿cómo respondió lo demás del pueblo? Pues por un momento, por lo menos, fueron excluidos del sacerdocio. ¿Pero por qué? Yo creo que nos ayuda a ver que el pueblo de Dios quería mantener la integridad del sacerdocio. Nos muestra respeto por la ley de Dios, en este caso específicamente respecto al sacerdocio de Israel,
Y claro, al no poder probar su genealogía, fueron excluidos del sacerdocio. Yo creo que nos habla de que hay que tomar las cosas de Dios muy en serio. Dios es quien establece, pues, el patrón y la manera, el método de cómo podemos adorarle. Pues si vamos sumando toda esta lista de personas y números, hay algo curioso que sucede, porque en total hasta ahora hay una suma de 29.818 personas. En cambio, vemos más adelante en el pasaje que hubo un total de, pues, 42.360 de la congregación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay esa diferencia? Pues sabemos que no es una lista completa, precisamente porque comienza con las cabezas de la familia. Seguramente esta lista no incluye, pues, las mujeres y los niños. Pero vamos a pasar un poco de hablar tanto de los hijos y los números. Y quiero que nos fijemos a partir del versículo 64 en el hecho de que llegan a Jerusalén como toda la congregación unida. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245 y sus camellos 435, asnos 6.720. Vale, muchos números, muchas personas en total, pues sumando todo, casi 50.000 personas. Y como hemos dicho al principio, tenemos que recordar que esta historia cubre pues casi 100 años de historia. Justo en este momento es como la primera ola, el primer retorno, digamos, de estas 50.000 personas que vuelven a Jerusalén, que nos quiere decir también que la mayoría se quedaron en Babilonia. Más luego nos habla de los animales, vemos la provisión de Dios. Es curioso todo esto, que hay una lista de los nombres y funciones de cada uno, que si lo pensamos, pues es un poco como nosotros hoy en día, como la iglesia, representada de diferentes personas, cada uno con nuestra propia historia, también cada uno con nuestra función. Entonces, a pesar de ser diferentes personas con diferentes trabajos, ellos tenían algo en común. Tenían una misma misión, que fue reedificar el templo. Fueron unidos como un solo hombre. Entonces vemos el pueblo de Dios siendo unido en hacer y cumplir el plan de Dios. Y esa unidad se centra en la adoración, en adorar al único Dios digno de la adoración. Es un colectivo de personas diferentes con una misma misión de adorar a Dios juntos. Y claro, eso quizás suena como fácil, o si minimizamos la adoración a solamente la idea de cantar, pues yo qué sé, es como, vale, toda esta gente volviendo a Jerusalén para simplemente juntarse y cantar. Pero quiero que veamos en esta mañana que la adoración implicaba cambios en la vida de cada uno. No se trataba de adorar a Dios cada uno de su manera, sino adorar a Dios juntos como un solo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando llegan? Pues en 68 y 69, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero a la obra 60
y 1,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Vemos que Dios estaba conmoviendo en su corazón, pues no solo para volver a Jerusalén, sino se trataba de adorar a Dios, incluso de manera generosa, ofreciendo de manera voluntaria pues esos sacrificios, esas ofrendas a Dios. Entonces, se ve el remanente fiel con ofrendas voluntarias. Nos habla acerca de la generosidad que debe tener el pueblo de Dios. Y sobre todo yo creo que este capítulo nos hace ver un llamado a la adoración eterna, que vamos a hablar mucho de la adoración a lo largo de este libro de Esdras. Pero me gustaría también leer algunos versículos en Apocalipsis 15:4, por ejemplo, que dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. También en Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo que se trataba, de volver a Jerusalén y reedificar el templo, porque representaba la presencia de Dios, donde el pueblo podía estar junto a su Dios. Y así termina el capítulo 2 diciendo: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Han salido de Babilonia, han salido del cautiverio y han regresado gracias a la obra redentora y restauradora de Dios. Un pueblo liberado. Nos habla de un Dios que libera a su pueblo cautivo. Y sabemos que no es la primera vez en la historia, sino es como un segundo éxodo, ¿verdad? Cuando ya Dios había rescatado a su pueblo. Entonces, ¿por qué habían regresado? ¿Por qué regresaron a Jerusalén? ¿Cuál fue el propósito? Como hemos dicho, pues para reconstruir el templo, para adorar a Dios. Esa era la prioridad del pueblo. No para hacerse exitosos en Jerusalén, no para hacer de ellos mismos, hacerse un nombre. Dios los llamó a volver para adorarle, y adorarle según su plan, según lo que Dios mismo había establecido en el templo. El templo nos recuerda del plan eterno de Dios de morar con su pueblo para siempre. Entonces, nos habla de un pueblo unido para adorar a Dios. Eso no era un plan nuevo, sino un plan específico que comenzó con Moisés, incluso antes con Abraham, pero en Éxodo 25, hablando de Moisés, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios mismo morando en medio de su pueblo. Sabemos que también en el templo, pues podemos leer en 1 de Reyes 8, 10 y 11. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción del templo, pues era necesario para reunir de nuevo el pueblo de Dios. Pero faltaba la gloria de Dios. Hasta que vino la gloria de Dios en carne en Juan 1:14, hablando de Jesús. Y sabemos que Dios hasta el día de hoy sigue buscando adoradores que le adoren. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Dice en Juan 4, 22 a 23, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Jesús mismo nos ayuda a ver que todos al final somos adoradores de algo, de alguien. Entonces tenemos que preguntarnos a quién estamos adorando en nuestras vidas. Dios, ¿a quién estoy adorando con mi tiempo? Dios, ¿quién estoy adorando con mi dinero? Pues cómo podemos un poco aplicar todo esto a nuestras vidas. Esta lista de nombres, claro, funciona como un registro de personas que regresan a Jerusalén, pero también nos hace ver que Dios es fiel. Dios había sido fiel con ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Pues que en primer lugar Dios es fiel. Mientras que van regresando, cada paso sería un recordatorio de que Dios no les había olvidado. El templo sí había sido destruido, pero Dios era fiel en preservar un remanente de hombres y mujeres. Dios es fiel en cumplir con esa misma promesa que dio a Abraham en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa que tiene que ver con una tierra prometida, pero también de personas bendecidas. También yo creo que esta lista nos hace ver que Dios es un Dios muy personal. Dios obviamente nos creó, nos formó y conoce perfectamente cada deseo de nuestro corazón. Nos dice en Juan 27 que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Incluso Dios cuenta los cabellos de nuestra cabeza. Entonces Esdras 2 nos hace ver que Dios es un Dios cercano. A pesar de lo que estás viviendo, a pesar de tus circunstancias, vemos aquí un Dios que a Él le importan los detalles de nuestras vidas. Nos habla de un Dios que rescata y restaura a personas en necesidad. Personas débiles, matrimonios rotos. Y ese mismo Dios es el Dios que adoramos hoy en día. Un Dios que sigue teniendo poder para restaurar a nuestras vidas. No sé si confías de verdad en el poder de Dios para restaurar a personas rotas. Quizás podemos incluso gozarnos de que hoy en día quizás la mayoría de nosotros que estamos aquí también formamos ahora parte del pueblo de Dios gracias a la obra de Cristo. Pero quizás hay amigos y familiares que queremos ver Dios restaurar también a sus vidas. Dios sigue obrando hasta que Él venga, ¿verdad? Dios reúne a su pueblo para sí mismo. Es muy importante ver que Dios no solamente les deja salir y regresar a Jerusalén, sino también los reúne para adorarlo a Dios. Toda la congregación unida como un solo hombre. Como hemos dicho, el propósito de esta unión es la adoración. Entonces sabemos también que hoy en día la iglesia sigue siendo el instrumento principal para llevar el evangelio a las naciones. Esas buenas nuevas de la salvación queremos declararlas a nuestros vecinos, a nuestros familiares y hasta las naciones. Es la iglesia que es el instrumento principal para mostrar la gloria de Dios, mostrar a todos el poder de Dios. En Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es importante ver que Dios sí tiene un pueblo para sí mismo. Pero hoy en día no se trata de ser judío, sino se trata de confiar en la obra de Jesús. Entonces, hay algo bonito en este mensaje, porque si quieres pertenecer al pueblo de Dios, pues Cristo lo ha hecho posible. ¿Y de qué manera Dios guía a su pueblo? Pues vemos en Esdras 1 y 2, pues que Dios sigue guiando a su pueblo a través de su palabra. Vemos el pueblo de Dios siendo transformado por la palabra de Dios. Gracias por obrar en el corazón de ese rey pagano y pues abrirles la posibilidad a volver, pues hacen caso a la palabra de Dios. Son conmovidos por la palabra de Dios. Tenemos que preguntarnos qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde está la palabra de Dios en el contexto de la iglesia? ¿Dónde está la palabra de Dios en nuestras vidas personales? Pues yo creo que todo esto es como una sombra que nos apunta a ver pues la iglesia local. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y pues después de la resurrección y ascensión de Jesús, vemos el comienzo de la iglesia, ese comienzo de la iglesia reunida y también esparcida. Pero también como iglesia local somos el pueblo escogido por Dios. Y se trata de confiar en la obra de Jesús. Dice así en 1 de Pedro 2, 9 a 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién está haciendo la obra? Dios mismo. Es Dios que establece un pueblo para Él mismo. Nos habla de lo que es ser familia de Dios, ser hechos hijos de Dios, adoptados como hijos suyos. También en Efesios 2, no voy a leerlo, pero nos habla de que como antes éramos extranjeros, pero ahora miembros de la familia de Dios. Y claro, sabemos según la Biblia que el cristiano, pues gracias a la obra de Cristo, simplemente por medio de la fe podemos pertenecer ahora a la familia de Dios, a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero también vemos un llamado a pertenecer a la familia de Dios donde vivimos. Hablamos mucho aquí en esta iglesia sobre la importancia de la membresía, de ser parte, de ser miembro de una iglesia local. Entonces, al final, si has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, y si has sido bautizado, pues quiero animarte que deberías también formar parte de una iglesia local. Claro, hay un solo cuerpo de Cristo, pero diferentes iglesias locales. Y citando pues el reformador del siglo XV, Juan Hus, dice: cada peregrino terrenal debería amar fielmente a Jesucristo, el Señor, el novio de esa iglesia, y también a la iglesia misma, su novia. Quiero decir que seguir a Jesús fielmente necesariamente implica amar también a su iglesia. Y sabemos que, puede ser un llamado que suena bonito, pero también tenemos que ver que no es un llamado fácil. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un grupo de personas perfectas, sino un conjunto de personas imperfectas, cada uno en su proceso de ser conformado más y más a la imagen de Cristo. Pero quiero que veamos la belleza y la importancia de pues lo que es vivir juntos para brillar el Evangelio a las naciones.
Dice así Mark Dever: los cristianos que viven juntos en las congregaciones locales hacen que el Evangelio sea visible. La iglesia es el Evangelio hecho visible. El hecho de juntarnos para adorar a Dios juntos como es un domingo, pero también en nuestras vidas cuando estamos esparcidos por nuestra ciudad, es una manera de brillar y pues mostrar el poder de la gracia de Jesucristo. Entonces, para ir concluyendo, reflexionando sobre todos estos nombres que hemos visto en este capítulo, me venía a la mente pues diferentes ejemplos de los nombres de personas. La importancia que damos como seres humanos a los nombres, porque como hemos dicho antes, pues detrás de cada nombre representa una persona. Y quiero que recordemos que no es solamente aquí en Esdras 2 donde vemos pues un registro de nombres de personas, sino en muchos aspectos de nuestra sociedad. Yo recuerdo también cuando me gradué del instituto, fui a un instituto bastante grande con casi 3,000 alumnos y pues el curso que cuando nos graduamos, pues nombre por nombre nos llamaron a cada uno que se había graduado. Lo mismo pasó en la universidad. También hace mucho tiempo en Washington, D.C., pude visitar el monumento de los veteranos de Vietnam. Es un muro conmemorativo de los soldados que fallecieron en la guerra. Y pues se trata son como dos paredes muy grandes con casi 60,000 nombres tallados en esas paredes para recordar a esas personas. También pues nunca he podido estar, pero hay un museo de Auschwitz, el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, ¿dónde estás, Carolina? Ahí en Polonia. Y curiosamente pues ahí en ese museo hay una exhibición de un libro que es un libro enorme con páginas de creo que casi 2 metros de altura. Y en ese libro, pues el libro de los nombres se llama, pues aparecen 5 millones de personas que fueron matados debido al Holocausto. Quiero decir, pues el ser humano quiere recordar pues a las personas porque hay valor en cada ser humano. Incluso en una manera mucho más simple, esta semana hemos estado en una sociedad gastronómica donde pues incluso ahí mismo muchas veces hay un cuadro de una foto con cada socio, con sus nombres. Pero claro, de todas estas listas que puede haber en el mundo, ya que sea para recordar un hecho triste o recordar simplemente pues un registro de algún dato, pues de todas estas listas, hay una lista que es la más importante, que la Biblia nos habla del libro de la vida. Y el libro de la vida contiene pues los nombres de cada persona que es salva, de cada persona que vivirá eternamente con Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, cuando la Biblia concluye con esa imagen de la Nueva Jerusalén, vemos que todos no entrarán, sino los que están escritos en el libro de la vida. Dice así en Apocalipsis 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, no sé en qué listas puede aparecer tu nombre.
Pero hay que preguntarnos si estamos dispuestos a salir de Babilonia y confiar en un Dios que quiere salvarnos. Dios quiere incluso que tu nombre esté en la lista. Queremos regresar a la ciudad celestial, un lugar de paz y vida sin sufrimiento. Pues Dios despertó a los que volvieron. ¿De qué manera Dios puede estar despertando nuestros corazones en esta mañana? Es que la obra continúa. Entonces, el hecho de juntarnos domingo tras domingo es una muestra de nuestra necesidad de Dios, el Dios que nos salvó, de confiar que Dios, pues, queremos que tú nos sigas restaurando, ¿vale? Así que vamos a orar y seguir reflexionando sobre estas verdades. Dios, muchas gracias por tu palabra. Te pido que ahora mismo tu Espíritu Santo esté obrando para hacernos ver tu grandeza, de que como ya tienes todo planificado, Señor, pero también nos llamas a responder en obediencia y fe, Señor. Así que queremos darte gracias, lo que ya, de hecho en la Biblia es que la lista de nombres ya está definido desde antes de la creación del mundo, Señor. Tú sabes perfectamente cada nombre, Señor, pero quizás incluso hay personas que no saben de momento que están ahí listados porque todavía pues no han recibido ese despertar de tu parte, Señor. Así que pedimos que sigas despertando a hombres pecadores para ver la realidad de su muerte espiritual y ver que hay vida eterna en el nombre de Cristo. Oramos en tu nombre. Amén.